Buenas tardes, mi nombre es Laura Jimena Talora Montañez, nuestro medio comento. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y hoy voy a hacer la sustentación de los conceptos y la pregunta que me correspondió en la tarea 2 de la materia de física electrónica. Entonces empiezo. Em, Empiezo entonces. Listo, entonces. Empiezo con el primer concepto que se llama periodo señal de la corriente alterna. Entonces, tengo que las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A ese tiempo se le llama periodo y se indica con una T y sus unidades de medida son los segundos, como nos muestra acá en la imagen. Sí, perdón, como nos muestra acá en la imagen entonces. Y nos muestra que pues, la corriente siempre va a ser alterna, nunca va a ser pues como recta. El segundo concepto es la frecuencia de señal de la corriente alterna. Entonces, la frecuencia es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de corriente alterna. Dicho de otra forma, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Se mide en hercios. Hz, una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. Listo, los siguientes conceptos entonces es la fase y la amplitud. Tengo que la amplitud se refiere al tamaño de la señal, por ejemplo 110 voltios o 220 voltios. La señal de 220 voltios es el doble de alta de la de 110 voltios. La frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos que hace una señal en un segundo, pues como nos muestran acá en toda la imagen, esta frecuencia así. Listo, entonces la fase es el tiempo o el ángulo que lleva una señal en adelanto o atraso con respecto a otra de referencia. Listo, el siguiente concepto entonces es el valor medio y el valor eficaz. Empiezo con el valor medio o RDMS como nos decía, pero entonces empiezo con el valor medio. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión medidos en un cierto intervalo de tiempo, pues como nos muestra acá. El tiempo pues acá está señalando con la letra T. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos siempre se van a compensar pues con los negativos. Acá pues como nos muestra entonces la imagen de esta forma. Listo. El siguiente concepto entonces nos dice que es el valor eficaz. Se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. Entonces, a continuación se busca un valor de corriente continuo que produzca la misma potencia sobre esa misma resistencia. A este último valor se le llama valor eficaz de la corriente alterna, de la primera corriente que es la alterna. Entonces nos dice acá que para una señal sinusoidal el valor eficaz de la tensión es valor eficaz igual al valor, al valor máximo de la corriente alterna sobre la raíz cuadrada de 2. Y del mismo modo entonces para la corriente es la tensión eficaz que es igual a la tensión sobre 0 dividido en la raíz cuadrada de 2. Entonces ya tengo el resultado de la potencia eficaz, que sería siendo potencia eficaz igual a valor eficaz por la corriente eficaz igual a valor sobre 0 por la tensión igual
sobre raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 y nos da igual entonces el valor eficaz sobre el valor sobre 0 por la tensión sobre de 0 sobre sub 0, perdón, dividido entonces en 2 y ahí nos damos cuenta entonces con el resultado del 2 que es la mitad de la potencia máxima o pues generalmente la potencia de pico. Y la tensión o la potencia eficaz se nombran muchas veces por las letras RMS. O sea, al decir 10 BRMS o 15 WRMS significarán 10 voltios eficaces o 15 vatios eficaces respectivamente. Acá entonces tengo la imagen como representación. Y listo, ya terminaría los 4 conceptos. Entonces, voy a dar respuesta a la pregunta que me correspondió. Me dice que cuál es la diferencia fundamental entre el valor medio y eficaz de una señal de corriente alterna. Entonces me dice que el valor medio es la media aritmética de todos los valores instantáneos de una señal en un periodo dado, en un tiempo dado. Que este cálculo se hace siempre con dicha fórmula. Mientras que el valor eficaz es él mismo produce el efecto que la señal, él mismo se produce su efecto como que la señal de la corriente continua. Listo. Y entonces nos dice que cuáles de estos son los valores para el voltaje doméstico. Para uso doméstico, el sistema monofásico de fase dividida es la tensión nominal que entre fases de 240 voltios y entre cualquier fase y neutro es de 120 voltios. Y listo, así terminaría entonces mi exposición. Muchas gracias.